Buenos días, amados hermanos en Cristo, preciosa familia, la vid verdadera. Para nosotros, para mí especialmente, siempre es un momento maravilloso estar frente a ustedes, llegar a los domingos, poder transmitirle un mensaje del Espíritu de nuestro Dios. Gracias damos a Él, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del amado Espíritu Santo se ha manifestado en los últimos meses desde el año pasado, 2020 en adelante, que ha ingresado a nuestras casas, que ha ingresado a nuestros hogares para sentarse juntamente a nosotros, para sentarse juntamente a nuestra familia y entregarnos su preciosa palabra, ahí donde usted está, en su hogar, en su casa, para entregarnos sus consejos, sus maravillas, ya no solo en el templo, ahora lo está haciendo en nuestras propias casas. Estamos ahí, todos en casa. Tome su Biblia, agarre su Biblia, la Biblia abierta. Hay que mantenerla en estos minutos. Quiero llevarlos a un tiempo de meditación de la palabra, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Ahí está el mensaje de este día, capítulo 12. Aleluya, gloria a Dios, amén. El verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, el verso 9. Mientras ahí vamos buscando, vamos también hablándole al quien está al lado y dígalo: el Espíritu Santo ya no solo está allá en el templo, sino está acá en nuestra propia casa. El verso 9 dice así: y me ha dicho sea de paso, Pablo está aquí orando por causa de un aguijón por el cual él ha orado 3 veces para que Dios lo quite, para que Dios lo saque, ese aguijón de él, ese fastidio de su cuerpo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, miren lo que dice la palabra, el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Esta palabra la recibimos: repose en el poder de Cristo. Ese es nuestro tema: repose en el poder de Cristo. El apóstol Pablo en el contexto, es decir, en el momento que hace esta oración, no quería seguir siendo atormentado por estos aguijones en su carne, en su cuerpo. No deseaba seguir consintiendo o pasando este tiempo de aflicción en su cuerpo, en su carne. De tal modo que ahora está clamando al Señor que los quite. Pablo no quería, en otras palabras, estas pruebas que estaban ahí, que no la dejaban, que no la abandonaban. Clamó 3 ocasiones por esto, pero aprendió algo. Posteriormente aprendió la lección, aprendió el mensaje: mi poder se perfecciona en la debilidad. El mensaje que Dios le entregó a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Una vez que el apóstol ha aprendido la lección, su oración cambió.
Su oración, cuando ustedes miran en el pasaje que hemos dado lectura, el verso 9, el verso 10, más que todo en el verso 10, si ustedes se fijan, su oración cambia, su clamor cambia, su perspectiva cambia. Entendió la lección. Dios le dijo: en tu debilidad se perfecciona mi poder, o mi poder se perfecciona en la debilidad. Aprendiendo la lección, el apóstol Pablo comienza a hacer otro tipo de oración. Ahora Pablo empieza a decir: me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las aflicciones, me gozo en la persecución, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda palabra que Dios le enseñó a Pablo, y que Dios en esta mañana nos quiere enseñar lo que uno puede entender de las escrituras que estamos tomando, que estamos hablando en esta mañana, en este maravilloso día. Es que las aflicciones, grábese, usted tiene que grabarse esta palabra, porque esto es para nuestra vida, para nuestra casa, nuestra familia, para estos tiempos, exactamente para estos tiempos. Es que las aflicciones nuestras, esas aflicciones que vivimos, que pasamos, que enfrentamos, Dios las convierte en sus oportunidades para bendecirnos. Nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestras aflicciones, se las repito, Dios las convierte en sus oportunidades para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestra familia, nuestra casa, para mostrar su poder a favor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que estoy entendiendo en esta palabra. Esta es la que le traigo y se la predico, se la entrego. Lo repito una vez más: nuestras aflicciones, Dios las convierte en sus oportunidades para mostrar su poder a favor nuestro y para bendecir nuestra familia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si hoy le transmite de su corazón, de corazón a corazón? El domingo pasado hablaba sobre Jacob cuando llegó a Aram, ya en el camino correcto. Dice la palabra que estando Jacob en el camino correcto, lo primero que encontró es a la esposa de su corazón. Yo volteo en esta mañana y le miro a mi esposa de mi corazón y le transmito entonces de corazón a corazón y le digo: las aflicciones que estamos pasando son las oportunidades de Dios para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestro matrimonio, para bendecir nuestra familia. Las aflicciones, las circunstancias que estamos pasando, que estamos viviendo. Tenemos muchos cristianos, incluso personas tal vez fieles o infieles. Nadie sabe con cuántas lágrimas estamos orando por nuestros hermanos de la vid que están pasando situaciones tan crudas, tan difíciles. En mi casa, en mi hogar, metiéndome a rincón cada momento, cada día. A veces estoy haciendo los quehaceres por ahí, como que por la cocina, pero estoy pensando, estoy llorando. A veces estoy derramando mis lágrimas. Nadie a ciencia cierta sabe cuántas lágrimas. Como pastor y todos los pastores de la familia La Vid, nadie sabe cuántas lágrimas estamos derramando por estos momentos de prueba, de dificultad, de crisis que están enfrentando muchos de nuestros hermanos y las familias de la vid verdadera. Pero desde las dificultades, al interior de las familias que están viviendo, que están pasando, ahí en medio del hogar, esas dificultades que no solamente está en el dolor físico del cuerpo, la espalda, la garganta, los pulmones. Esas dificultades otras que están ahí en medio de los hogares, como el desempleo, los negocios a veces cerrados, enfermedades, muertes en los hogares, incertidumbre sobre el futuro.
No sabemos qué va a pasar mañana. A veces recibo las llamadas y me preguntan, ¿cómo la ves el futuro? ¿Cómo las ves los meses siguientes? ¿Se arreglará? ¿Se mejorará? Y la pregunta, en medio de esta realidad, en medio de esta situación, la pregunta que va a ir rondando nuestras cabecitas, rondando nuestras emociones, está presente día tras día. ¿Por qué el Señor no interviene ya? ¿Por qué el Señor no extiende su mano? Ahora lo necesito. Mañana tal vez sea tarde. Ahora quiero que Dios actúe, que Dios intervenga de una vez por todas. Que Dios ponga, obre de una vez un poder sobrenatural. Haga una sanidad, un milagro. Abra las puertas. Quite la cuarentena para que las tiendas puedan abrirse y pueda yo ver algo de la bendición. Estoy padeciendo. Y no está mal que esas preguntas, como que ya necesito que Dios intervenga ya de una vez. No está mal esa pregunta porque todavía somos humanos. El libro de Job, escúchame bien, el libro de Job que está en medio de la escritura para enseñarnos un poco acerca de la prueba. Yo recuerdo ahora cuando tenía como que por ahí 9 años de edad a mis abuelos en la casa justamente donde vivíamos, donde habitábamos. A estos mis abuelos les encantaba el libro de Job. Los dos abuelos, los dos ancianos, los dos, varón, mujer, eran esposos, cónyuges. Les encantaba el libro de Job. El vecindario, escuchen bien, el vecindario y los hermanos de la iglesia, a mis abuelos los llamaban en algún tiempo los santos Job. Así los conocían porque ellos donde iban, donde estaban, siempre era un encanto estar hablando de Job. Abrir el libro de Job, meditar el libro de Job, leer cada domingo en la reunión familiar citas bíblicas del libro de Job. Así que el pueblo tampoco era muy grande, no les hablo de una ciudad, era un pueblo pequeño de 50, 80 hasta 100 ciudadanos por lo mucho, pero ese pueblo tenía una parte donde estaban casi todas las casas, como que se llama el pueblito, la plazuela. Y en todo ese pueblo a estos ancianos los consideraban los santos Job porque veían el pueblo, los ciudadanos veían que estos ancianos enfrentaban pruebas tras pruebas y otras pruebas y pruebas de muerte, y todas las resistieron. No era fácil mirar, la gente a veces lloraba cuando miraban las situaciones que enfrentaban estos abuelitos cuando salían a la placita del pueblo. Era un encanto mirar a estos ancianitos cruzar la plaza. La gente hasta se detenía para mirar y la gente se sentía tan animado, tan motivado, mirar a estos viejitos que todavía siguen con vida y todas las veces que andaban agarraditos, juntitos como esposos. Era una maravilla mirar a estos ancianos. Este anciano, mi abuelo, llamado Miguel Saldaña Córdoba, cuando nos reunía a todos los hijos, nos reunía a los nietos, a toda la familia, cuando nos reunía, nos explicaba lo que significaba para él este libro de Job, que está en todas nuestras Biblias. Cuando tú lees el libro de Job, cuando leemos el libro de Job, entendemos por qué Pablo dice en alguna parte de sus cartas a las iglesias: yo me gozo en las necesidades, yo me gozo en las aflicciones, me gozo en las angustias. En el libro de Job, Dios empieza haciendo un reconocimiento. ¿Y qué reconocimiento que Dios empieza haciendo en ese libro de Job? Empieza Dios reconociendo que este hombre, es decir, Job, era un hombre de Dios. Dios reconoce que Job era un hombre temeroso. Dios reconoce así
al inicio, nada más, ya al inicio del libro, empieza diciendo que este hombre es un hombre recto, temeroso y perfecto. En otras palabras, para Dios, Job era un hombre de él, un hombre del Espíritu, un hombre de Dios. Ese reconocimiento hace Dios mismo. Eres de la iglesia, tal vez. Y aquí muchos me escuchan que somos de la iglesia, que tal vez estamos en un servicio de algún ministerio. Estamos sirviendo a Dios en alguna área, en algún ministerio de la familia Lavid. Amamos a Dios, amas al Señor. Y quizás estás pasando por ahora el peor momento. Yo no me olvido, aquí está tan grabado que muchos de nuestros hermanos que sirven en algún ministerio de la iglesia, hasta nuestros pastores, están hoy enfrentando un momento tan difícil de su vida. Por eso que en esta mañana le traigo este mensaje a David. Job fue un hombre que un solo día perdió sus hijos, y también en ese mismo día perdió sus bienes y sus diferentes inversiones que él tenía. Las diferentes formas de haber invertido y haber crecido en la empresa, todas las pierde en un solo día. Hijos y bienes, hijos y economía, hijos e inversiones, gallinas, vacas, ganado, bueyes, camellos. En un solo día lo perdió. Y en un segundo día Job sigue perdiendo su salud, su estado de salud física. En un segundo día pierde este hombre Job, y estaba aún al borde de la muerte. En la frontera entre la vida y la muerte se encontraba este gran hombre que Dios empezó en ese libro reconociendo como un hombre de Dios. Perdió la honra. Ya sus amigos no lo creían, ya no creían en él. La gente le miraba en ese estado y ya no creía que Job era el hombre de su momento. Ya no creían que era el hombre el más grande de sus tiempos, del Medio Oriente. Ya no creían, empezando por su propia esposa. La mujer que un día lo conquistó ya no creía en él. Los amigos se levantaron para juzgarlo, para acusarlo. El peor momento, escúcheme bien, el peor momento, cuando estás tal vez muriendo y todos te han dado la espalda. Job se queja y empieza a renegar, pero no de Dios. Solamente en medio de su dolor, en medio de su aflicción, mirar para este lado y ver la muerte, y esforzarse para girar la cabeza y todavía seguir mirando para este otro lado, la vida. En medio de ese dolor, Job se queja del día de su nacimiento. Dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y este dolor continúa más adelante en el verso 4 del capítulo 3 de Job. Dice así: sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Pero ya en los versos 11 al 13 del mismo capítulo 3, hasta se llegó, por la aflicción, por el dolor, hasta se llegó a hacer las siguientes preguntas. Este hombre, en medio de su aflicción, verso 11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Se hace esta interrogante, verso 12: ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso en las pruebas. Tenemos muchas preguntas.
En la aflicción tenemos muchas interrogantes que hacernos y no es anormal porque somos humanos. No es como que sentirse el 1000% espiritual y desechar y decir yo no necesito esto, para mí no es esto, que todo es Dios. Claro, todo es Dios. Pero a veces en nuestras actitudes, en nuestras acciones, ya no todo es Dios. Dios es en las bendiciones espirituales, Dios es en el accionar espiritual, pero también Dios es en el accionar material. Nos olvidamos y nos llenamos de preguntas como la realidad de Job, que se llenó de interrogantes en otra parte de la historia y las experiencias de las pruebas. El salmista tiene una lucha con los impíos. El salmista también estaba pasando dificultades por ahí, por el capítulo 73 de Salmos. En este capítulo quiero hablarlo, 73, versos 2 al 5. La lucha que el salmista tiene con los impíos, el verso 2 comienza a decir del capítulo 73: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Acá encontramos un hombre padeciendo aflicción, dolor, escasez, limitación. Encontramos a un hombre de Dios, un salmista, que como que todo lo perdió, no ve algo que vislumbra en el futuro de que algo va a mejorar. Pero cuando voltea la mirada por otro lado, mira a los impíos cómo prosperan, cómo desarrollan, libre de aflicciones, libre de dolores. Todo eso lo pasa a un creyente. Todo eso lo sucede a un cristiano. Sigue el verso 3 diciendo: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Verso 4 dice: porque no tienen congojas por su muerte. No hay aflicción, no hay dolor, en otras palabras, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Pero más adelante entiende Job una verdad que Dios le revela al final de estos impíos. Mira lo que Dios le revela. Mira lo que Dios le muestra. En otras palabras, como que le dice: hoy puedes tú estar viendo que los impíos están prosperando, se gozan, mofan, celebran. Pero por ahí en el capítulo 3 de Job, versos 16 y 17 dice: fue duro trabajo para mí. Fue duro entender, en otras palabras, esta verdad. Verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, hablando de los impíos. Comprendí el final de los impíos. Job, hasta aquí, hasta esta situación, hasta este momento, sus ojos, ni su corazón, ni su pensamiento tenía a Dios en medio de su aflicción. En otras palabras, Job hasta este momento jamás vio a Dios en medio de su aflicción, en medio de su angustia. No consideraba a Dios en medio de su angustia. Él decía: ¿dónde estará Dios? Pero Dios no está en medio de mi sufrimiento. No está, porque cuando uno está en el sumo del dolor, es decir, en la cúspide de la aflicción, cuando uno está viviendo esos momentos, esos días, llega uno a pensar que ya Dios no está presente. Llega uno a sentir por un momento que Dios como que se olvidó de uno, como que Dios se olvidó de mí, como que Dios se olvidó de mi casa, se olvidó de mi familia. Y en el libro de Job, entre esa batalla, Job, es decir,
Una batalla por un lado, Job defendiendo su integridad, pero por el otro lado sus amigos atacándole. Estos días para mí ha sido una lucha encontrar esta realidad donde frente a tus propios amigos tienes que defender tu integridad. ¿Por qué? Tus amigos que te rodean atacándote, ¿por qué? Con los que compartes sueños, planes, amistad, con los que compartes en el ministerio, compartes atacándote. Yo no sé si en la vida cristiana uno debe estar defendiéndose frente a sus propios amigos. Pero es una verdad. Defendiendo su integridad, Job, pero teniendo al frente amigos que lo atacan, aparece en ese momento, ahí Dios aparece en escena. En esa realidad Dios aparece cuando ha pasado muchos días, cuando ha pasado varias semanas. Por ahí, por los últimos capítulos del libro de Job, Dios aparece en escena y comienza a mostrarle su grandeza. Comienza a iluminarle, a ponerle al frente su grandeza del gran soberano. Y fíjense cómo Dios le muestra su grandeza. Y fíjense cómo Dios le muestra a Job su poderío, su grandeza. Le pone al frente dos monstruos. Esto estaba mirando, dos monstruos, Behemoth y Leviatán. Behemoth era un monstruo, era una bestia. Behemoth, a propósito, es una palabra que sale de una raíz plural, bestias. De ahí sale este término Behemoth, la primera bestia que Dios le muestra, una bestia terrible y fuerte que nada, absolutamente nada lo intimida. Nada lo atemoriza a esta bestia. Y luego le muestra a Leviatán, que era un monstruo marino de la mitología de aquel entonces, que cuando esta bestia, este monstruo marino, rugía, dice la historia, cuando rugía Leviatán, botaba un fuego impresionante, que no tenía temor a nada. Se burlaba de la lanza, se burlaba de la jabalina, se burlaba de la flecha, se burlaba de toda armadura con la cual podían enfrentarlo, se burlaba de la onda, se burlaba de todo. Era una bestia que intimidaba. Eso es lo que Dios le trae a presentarle a Job. Dos bestias que intimidan, que nadie podía vencerlos, nadie podía contra estos. Ahí, a través de estas bestias, de estos monstruos, Dios le dice, le dice Dios a Job, sí, pon tu mano sobre el Leviatán y te recordarás de la guerra y no volverás a ella. ¿Cuál era esa guerra que estaba viviendo Job? ¿Cuál era esa batalla que estaba viviendo Job? Era una batalla justamente de, por si acaso por ahí puedo yo contra la aflicción, puedo yo contra la desesperación, puedo yo contra la persecución de los amigos que me acusan. No puedo. Dios le muestra dos monstruos con un mensaje: tú no puedes.
Tú no puedes contra ellos, Job. Y le presentó dos monstruos realmente. ¿Quién va a luchar con eso? Nadie es. Y eso es lo que entendía muy bien Job, que no podía luchar contra estas bestias, contra estos monstruos. Y yo pienso que Job, meditando en el contexto de la palabra, pienso que Job, viendo estos dos monstruos o dos bestias, en estas dos bestias él ve los problemas que él estaba en esos instantes enfrentando, que los problemas que él tenía. Ve Job su propia realidad, problemas tan poderosas y temibles que él no podía derrotarlas. Él no sabe cómo vencer sus problemas. No sabía cómo enfrentar, cómo derrotar, cómo tener victoria. Realmente no sabía lo que Dios le estaba diciendo. En otras palabras, a Job: no te estés debatiendo, no estés luchando en cómo destruirlos. No estés luchando en cómo salir de este momento, de este tiempo, porque dice Job, le agarra a Dios, porque dice mi palabra. Escucha, Job, entiende, porque dice mi palabra, por ahí en el capítulo 40, el verso 19, mire lo que Dios le dice. Dice así: el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Lo que en otras palabras Dios le estaba diciendo ahora a Job: Job, tú no puedes vencer tus problemas. Es por demás que te estés quemando las neuronas, es por demás que te estés quemando las emociones, los sentimientos, arruinando, degradándote tu estado de salud. Es por demás querer vencer. Tú no puedes. Pero te traigo y te hago mirar, ¿sabes? El que lo hizo, dice Dios. El que los hizo, esas dos bestias. El que hizo esos dos monstruos. Solo Él puede hacer que su espada, es decir, la espada de Dios, el que lo hizo a las bestias, puede hacer que la espada de Dios a él o a estas bestias se acerque. Hay uno que puede derrotarlo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Hay uno que puede derrotar. El que lo hizo. Solo Él, el que lo hizo. Recuérdese eso, escuche bien. El que lo hizo. El que hizo esas bestias, solo Él puede derrotarlo. Entonces, cuando Job escucha ese mensaje, cuando Job entiende la instrucción de Dios, Job dice lo siguiente: conozco que todo lo puedes. Como que Job se desvanece, deja de luchar en sus fuerzas, en sus intenciones, levanta la mirada a Dios y dice: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Para los que toman nota, Job 42, versos 2 y 3, ahí está esta palabra. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice Job, cuando entiende en la enseñanza de Dios, deja de luchar por ti. El día que Job entendió que Dios tiene el poder para vencer sus problemas, el día que Job llenó en su cabeza, llenó en su corazón, llenó la instrucción que Dios puede vencer, Dios tiene el poder para vencer y ayudarlo en sus problemas, ese día, déjeme decirle, amada familia La Vid, que Dios derrotó esos problemas y le devolvió el doble de las bendiciones. Aleluya, amén. El día que entendamos que Dios puede derrotar y no estar luchando, ese día Dios derrota. Ese día Dios vence nuestros problemas. Ahora Job está entendiendo el mensaje del Altísimo. Ahora Job está entendiendo por qué Dios le envía un mensaje. Y ahora entendemos por qué Dios nos envía un mensaje.
mi poder se perfecciona en las debilidades. O en las debilidades, dice Dios, mi poder se perfecciona. Por eso dice Pablo, por eso dijo Pablo, me gozo en las debilidades, me gozo en las aflicciones, me gozo en las afrentas y en las necesidades, me gozo en las persecuciones, aflicciones y angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Porque cuando soy débil me pongo bajo la sombra de Dios, me humillo bajo la sombra de Dios. No soy el quien quiere saltar a pelear, sino me pongo en la sombra de Dios. Entonces soy fuerte, porque Dios me levanta y me sostiene. Porque Dios pone su mano poderosa en el problema, en la enfermedad. Por eso vine a decirle a David en este día, porque el quebranto ha azotado nuestra familia, David. Porque el quebranto ha visitado todo ese tiempo a nuestra familia, David, y ha golpeado a la iglesia del Señor en toda América Latina. Cientos de pastores, cientos de líderes, servidores, miembros muertos. El quebranto ha golpeado no solamente al mundo, ha golpeado a la iglesia del Señor. Justos e injustos estamos pasando por una prueba, estamos pasando por una dificultad. Lo primero que vine a decirle a la iglesia del Señor, lo primero que vine a decirte es como Dios, tal como Dios sacó a Job, te va a sacar a ti. Dios te va a sacar de esta aflicción, sin excepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. Este pasaje que leímos al principio de este mensaje escrito está aquí. ¿Por qué? No se pregunta por qué está escrito esa palabra. Esa palabra que leímos al principio del mensaje está escrito aquí por ti. Está escrito por mí. Está escrito por su iglesia. Está escrito por aquellos fieles que aman al Señor. El anuncio de este mensaje. El anuncio de este mensaje es que habrá un final para tu aflicción. Es decir, esto se va a acabar. Hay un final para esta situación. Lo segundo que debes saber es esto: que Satanás no puede tocarte sin el permiso de Dios. El mismo Satanás lo reconoce. Dice él: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Dónde está ese pastor? Job capítulo 1, el verso 10. ¿No le has puesto protección? Dice en otra versión. No le has cercado, no le pusiste un muro de protección a él. No le pusiste un muro de protección sobre su casa, sobre lo que tiene. Y este día mi oración es: este maravilloso día, este momento que estamos aquí escuchando esta palabra, mi oración es esta mañana que Satanás vea lo mismo sobre ti y que diga mirándote: no le ha cercado de un muro de protección aquel que está sentado ahí en su mueble, en su casa. ¿Acaso no le ha cercado de un muro de protección a su familia y a todo lo que él tiene? Yo, si fuera tú, cerraría mis ojos, o tal vez en otro hasta me pararía y levantaría mi mano al cielo y diría: sí, Señor, esa oración esa palabra,
ese momento que se dio en el tiempo de Job, cuando Satanás miró a tu hijo Job y luego levantó la mirada y te dijo: ¿acaso no le has cercado de un muro de protección a él, a su familia y todo lo que tiene? Yo, puesto en pie, diría: ahora, domingo, quiero que lo mismo suceda. A pesar de lo que estamos viviendo y pasando, quiero que Satanás me mire y luego te mire y declare y diga, viendo una verdad, que tú me has cercado de un muro, mi vida, oh Dios, mi familia y todo lo que yo tengo. Lo tercero, y con esto termino. Lo tercero, y con esto acabo este sermón. Miren, casi todo el libro estaba como que comparando algunas cosas, y tremendo las cosas, la palabra que Dios me entregó para venir a declararle y decirle a usted. Lo tercero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si es que Dios quita la protección de ti? ¿Qué sucede si es que Dios retira su protección de alrededor de tu vida? Retira la protección, el muro de protección de alrededor de tu familia. ¿Qué pasa si es que Dios retira su protección de alrededor de todo lo que tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si es que Dios retira su protección de alrededor de ti, déjeme decirle en esta mañana, es porque Dios tiene una doble bendición para tu vida. Si es que Dios retira su protección, es porque tiene una doble bendición para tu familia. Es porque tiene una doble bendición para todas las cosas que tú tienes en este tiempo. Es lo que le pasó a Job. Es lo que le sucedió a Job cuando Dios le retiró su protección. Es porque le tuvo preparado el doble de la bendición. ¿Acaso usted no ha leído alguna vez los últimos capítulos de Job? ¿Acaso leyendo esos últimos capítulos del libro de Job, donde Dios le entrega el doble de la bendición en las cosas materiales, el doble de la bendición de hermosura para sus hijos? ¿Acaso usted no puede entender? Y dice, ya entiendo por qué en los capítulos 1, por qué en los capítulos 2 del libro de Job Dios le retiró la protección. Ya entiendo. Es porque Dios tenía la doble bendición para Job, la doble bendición para su familia. Eso es lo que va a suceder si es que Dios quita la protección de alrededor de tu vida, de tu persona. Si tienes incertidumbre del futuro, si tienes duda del futuro, si tienes miedo, ¿qué viene más adelante? Viene un tiempo difícil y oscuro. Te embarga el temor del mañana, del pasado. ¿Qué va a ser de los meses siguientes, de los años siguientes? Tal vez se enfoca la incertidumbre en un tiempo difícil y de oscura situación. Déjeme decirle no para los hijos de Dios. No para ustedes que están sentados como hijos, como fieles, como servidores, como justos. No para ustedes, no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios viene un tiempo de bendición. Cuando acabe esta pandemia, viene un tiempo de crecimiento, viene un tiempo de multiplicación, viene un tiempo de provisión. Prepárese para que esté listo en ese tiempo del reparto que Dios va a hacer,
el reparto de sus bendiciones que Dios va a hacer. Tienes que estar listo para estar presente en ese momento cuando Dios comience, una vez que acabe esta pandemia, cuando Dios empiece a repartir bendiciones, empiece a multiplicar, empiece a prosperar, empiece a desarrollar. Tienes que estar listo para estar presente, sin importar el lugar. Cuando acabe esta pandemia, tal vez muchos de ustedes ya no van a estar acá. O cuando acabe esta pandemia, tal vez nosotros como pastores, tal vez le estaremos predicando la palabra, predicándole del Espíritu. Tal vez estemos ya en otro lugar. Pero lo que yo siento, te lo transmito. Yo siento que debo estar preparado para ese momento, sea que esté en Huaraz, sea que esté en otro lugar, sea que esté por Lima, sea donde esté, donde mi familia esté. Debo estar preparado para cuando acabe esta pandemia, estar ahí en la fila, listo para recibir lo que Dios va a repartir de sus bendiciones, multiplicación, crecimiento, provisión. Es tiempo de reposar en el poder de Cristo, nuestro Señor. Dos cosas pueden pasarnos en el tiempo de crisis. Cierre sus ojitos y cerrados los ojitos, escuche esto. Dos cosas pueden pasarnos en el tiempo de crisis. Puede que Dios se convierta solo en un concepto teológico en nuestra mente, en nuestro corazón. Puede que hasta ese extremo, hasta esa realidad lleguemos por las aflicciones, por las crisis que enfrentamos. Puede que Dios en nuestra cabecita, en nuestra mente, solo llegue a ser un concepto teológico a causa del dolor, a causa de la aflicción que enfrentamos. Para muchos en el tiempo de dolor, de aflicción, Dios deja de ser una realidad. En la bendición es todo lo contrario. En la bonanza es todo lo contrario. En la bendición todo lo tenemos como una realidad. Cuando nos gozamos, cuando Dios nos sorprende con algo de sus bendiciones, todo es celebración, todo es reconocimiento, es gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero en la crisis, en la aflicción, esas reiteradas veces que estuviste en el templo junto a todos los hermanos, cantando, alabando, adorando, siendo ministrado por la palabra. En el tiempo de crisis, esa serie de sermones cada domingo, esa lista de predicaciones que te ministraba el Espíritu Santo para quebrantar tu vida y reconocer una vez más que Dios es tu Dios. Cada vez que escuchabas el mensaje como estas, desaparece, ya no está, ya no lo recordamos. La aflicción muchas veces nos captura y olvidamos todo lo que pasamos, lo que recibimos de parte de Dios. Oremos todos juntos. Padre bendito, te doy gracias. Oremos ahí donde estamos. Abramos nuestros corazones. Si estas cosas nos han pasado o nos está pasando, volvamos una vez más al Dios de amor. Es tiempo de reposar en el poder de Cristo, en el poder del divino, en el poder del Espíritu Santo. Es el año de reposar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. No vaya a ser que Dios, que nos ve luchando, quemando neuronas,
arruinando la tranquilidad de nuestro corazón por querer encontrar una solución en medio de la aflicción, vaya que traiga un Behemoth y un Leviatán y nos vuelva a repetir que Dios tenga la necesidad de traernos dos bestias, dos monstruos, para enseñarnos que no podemos luchar con nuestros problemas. Y nos recuerde que no podemos luchar, que no podemos vencer esos momentos de aflicción. ¿Queremos vencerlo? No. Hombres como Job, hombres como Pablo, más bien hicieron como que por ahí un aliado: me gozo en la aflicción, me gozo en la desesperación, me gozo en la persecución. Decía Pablo. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre bendito, Dios de los cielos, haz que toda tu casa, David, Señor, confiado, repose en el poder de Jesucristo nuestro Señor, y pueda David, toda la familia, a pesar de realidades, pueda decir: me gozo ahora en esta aflicción, me gozo esta persecución. Toda tu iglesia, Señor, la vid ha sido quebrantada. Este mal ha tocado muchas de nuestras familias. Nos ha llevado a momentos de quebranto, de dolor, de lágrimas. Nos ha llevado a situaciones desesperantes, sin saber qué hacer, cómo ayudar a tus hijos, a tus hijas. Nos ha llevado a momentos de impotencia, de no saber cómo hacer. Pero día tras día, mañana tras mañana, has regresado tu palabra para hacernos entender que nosotros no podemos vencer nuestros problemas. Tu palabra dice que solo hay uno, el quien lo hizo. Solo es capaz de hacer acercar su espada hacia aquellos problemas, hacia aquellas bestias, hacia aquellos monstruos que quieren acabar y destruirnos. Vuelve a acercar tu espada a nuestro corazón. Vuelve a acercar, Señor, tu palabra a nuestra mente. Recuérdanos que tú nos has rodeado con un muro de protección y que Satanás no puede tocarnos sin tu permiso. Y si tú un momento retiras el muro de protección de alrededor de nuestro, es porque tienes una doble bendición para nuestra vida, para nuestra familia. Esta es tu casa. Pastoréala, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra fortaleza, por ser nuestro alivio. Este mes de marzo no será diferente. Este mes de marzo seguirá siendo un mes que tú mismo nos has dado, que tú lo has hecho. Y tú puedes acercar tu bendición, tu sanidad, tus milagros, tu fortaleza, Dios, sobre todos aquellos que hoy están enfrentando un dolor, luchan. Extiende tu mano sobre esta casa, sobre esta familia, sobre todos los que nos siguen, Señor, por las redes, por la radio, por el Zoom, sean de nuestra nación, de otro país, de la América Latina, sean ministrados. Gracias, Señor. Es tiempo de reposar en el poder de ti, Señor Jesucristo. Gracias, aleluya. Gracias, oh Dios. Levante su mano y dígalo: gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.